¿Estados Unidos logró realmente independizarse de la energía nuclear rusa, o es solo una ilusión? En los últimos días, medios estadounidenses han hablado del traslado casi cinematográfico de un pequeño reactor nuclear fabricado por la desconocida Ballard Atomics. Lo presentan como un Edison Moment, una revolución al nivel de la bombilla o el teléfono. Pero, ¿qué hay detrás de tanto espectáculo? Nadie fuera de los círculos oficiales ha visto el reactor, ni su ensamblaje o tecnología. Todo ocurre justo cuando la Casa Blanca impulsa su gran programa de innovación nuclear. Llegan promesas, pero faltan detalles. ¿Es el inicio de una era de autonomía energética o solo publicidad para tapar una realidad incómoda? Porque mientras el mundo aplaude el avance americano, los expertos advierten: Estados Unidos sigue dependiendo de Rusia y, en menor medida, de China para combustible y tecnología clave. Si no entendemos quién controla la energía nuclear, podríamos subestimar riesgos y sobreestimar nuestra seguridad. Veamos el contexto y a los actores principales de esta historia nuclear. ¿Qué sucede realmente en la competencia por los reactores nucleares modulares? En los últimos años, Estados Unidos ha impulsado una carrera de startups para desarrollar pequeños reactores nucleares, o SMR, presentados como solución mágica a la crisis energética y el cambio climático. Figuras como Jeff Bezos, Bill Gates y Sam Altman han invertido cientos de millones en estos proyectos, y el gobierno ha relajado regulaciones para acelerar la innovación. Incluso se proponen ideas extremas como enterrar reactores a 2 kilómetros de profundidad para evitar problemas de seguridad. Pero mientras en Estados Unidos abunda el entusiasmo experimental, Rusia lleva años de ventaja. No solo han superado la etapa de prototipos, sino que ya fabrican en serie reactores pequeños y fiables. Hablamos de tecnología probada en condiciones extremas, los mismos modelos que impulsan los rompehielos nucleares del Ártico y la central flotante Akademik Lomonosov, única en el mundo. Rusia lanzará 11 nuevos bloques energéticos basados en estos reactores, con historial impecable de seguridad, ensamblaje en fábrica y operación autónoma por hasta 10 años sin recarga. En contraste, el ecosistema estadounidense de startups carece de estandarización y experiencia real de operación a largo plazo, lo cual, según expertos, puede traer problemas serios. Y aquí surge el verdadero riesgo. Invertir recursos en soluciones experimentales puede dejar a un país desprotegido y rezagado frente a rivales que ya dominan la tecnología, con impacto directo en seguridad y liderazgo global. Pero, ¿cuál es el obstáculo fundamental que enfrenta Estados Unidos en esta carrera? La clave. Sin Rusia, los nuevos reactores estadounidenses no pueden funcionar. Puede sonar exagerado, pero es la verdad incómoda tras los titulares. El combustible esencial para la próxima generación de reactores, el llamado HALEU, uranio poco enriquecido pero especializado, es en la práctica un monopolio ruso. Y aquí la historia se vuelve irónica. Mientras Washington celebraba la independencia nuclear y firmaba una ley para prohibir la importación de combustible ruso, los expertos se alarmaron. ¿Por qué? Porque, aunque para viejos reactores aún hay uranio en otros mercados, para los nuevos, el HALEU solo existe en Rusia. El resultado: Estados Unidos tuvo que llenar su prohibición de excepciones, porque no hay proveedores alternativos capaces de suplir la demanda. Pero el golpe de gracia vino del Kremlin. En respuesta, Putin firmó un decreto que prohíbe la exportación de HALEU a Estados Unidos. Sin aviso, sin negociación. Así, la supuesta independencia energética quedó en evidencia como ilusión. La carrera por producir HALEU localmente se volvió una comedia de enredos. Se intentó reciclar residuos de combustible, se pidió ayuda al Pentágono para liberar uranio militar y se desempolvaron depósitos secretos de los años 50. El resultado: en 6 años, la producción estadounidense llegó apenas a 900 kilos de HALEU. Para ponerlo en perspectiva, un solo reactor pequeño necesita hasta 20 toneladas para arrancar. Aún así,
La noticia se vendió como un logro histórico, como si se hubiera roto el yugo ruso. Pero la realidad es más incómoda. Ante el cierre ruso, apareció un nuevo actor, China. Hasta hace poco, China nunca había vendido uranio enriquecido a Estados Unidos. Pero de repente, y casi como un milagro, empezó a hacerlo. ¿El truco? China compra el jaleo a Rusia, lo revende a Estados Unidos, cobrando su comisión. Así, la independencia estadounidense es solo dependencia maquillada. Si no es directamente de Moscú, es a través de Pekín. Este círculo vicioso implica un riesgo enorme. La sensación de autonomía es fachada. Si los responsables políticos y empresariales creen su propio discurso, las decisiones estratégicas fallarán. Aumentarán los costos, se retrasarán proyectos, y lo más grave, Estados Unidos queda vulnerable ante las jugadas geopolíticas de sus rivales. Entonces, ¿qué implica esto para el futuro de la energía nuclear y la posición de Estados Unidos? ¿Y Rusia en el tablero global? Lo analizamos enseguida. ¿Qué significa esta realidad nuclear para el equilibrio de poder global? El sueño americano de independencia energética, al menos en lo nuclear, es papel pintado. Mientras en Washington aplauden leyes y sanciones históricas contra Rusia, los mismos funcionarios terminan firmando excepciones, permitiendo la importación de uranio ruso, aunque sea reetiquetado por intermediarios. El contribuyente estadounidense termina pagando precios inflados por un recurso estratégico que podría venir de China, con su comisión, o incluso, camuflado, desde Rusia. Rusia, mientras tanto, consolida su posición como único productor industrial de jaleo y de reactores pequeños que realmente funcionan. No hablamos de prototipos bonitos en PowerPoint, sino de décadas de experiencia real, desde la tundra ártica hasta estaciones flotantes como la Akademik Lomonosov, que hoy genera electricidad. Ningún startup estadounidense ha salido de la etapa experimental. Pese a la inversión y los discursos, la industria nuclear estadounidense sigue estancada, sin capacidad industrial ni posibilidad de suplir la demanda local, mucho menos la global. Y cuando parecía que el hueco dejado por Rusia podría llenarse con innovación local, aparece China, ofreciendo uranio enriquecido a precios atractivos. China nunca había vendido este material internacionalmente, pero ahora aprovecha la brecha entre la retórica de Washington y la necesidad de sus reactores. Es un movimiento rentable que reposiciona a Pekín como un jugador clave en la cadena nuclear global. Lo paradójico es el doble discurso occidental. Se habla de autonomía y sanciones, pero en la práctica se siguen comprando toneladas de uranio, directa o indirectamente, a quienes oficialmente se señala como adversarios. La imagen de avance tecnológico choca con la realidad. La dependencia persiste y la capacidad de decidir soberanamente sobre la energía se erosiona. En juego está mucho más que prestigio nacional. Es la eficiencia económica, la seguridad energética y la autonomía tecnológica de Occidente. ¿Qué lecciones prácticas y estratégicas deja esta historia para ciudadanos, empresas y gobiernos? ¿Qué podemos aprender de este choque entre innovación mediática y dominio industrial probado? Hay lecciones claras y necesarias para entender lo que realmente está en juego cuando hablamos de autonomía tecnológica y poder energético. Primero, miremos a Rusia. Mientras en Estados Unidos lanzan comunicados celebrando avances que en la práctica apenas son 2 sentadillas antes del maratón. En Rusia, la actividad es muy distinta. No se trata de promesas ni de prototipos en conferencias. Son reactores funcionando en serie, soluciones probadas perfeccionadas una y otra vez. Lo que muchos ven como aburrido, la repetición, la fiabilidad, el escalado, es lo que da poder real. Porque en este sector, la experiencia pesa más que cualquier pitch de startup o presentación vistosa. Segundo, la verdadera autonomía energética no se logra con discursos ni desarrollos aislados. Se necesita controlar la cadena completa: recursos, tecnología, fabricación, logística. Si dependes de que otra potencia te venda el material crucial, con recargo y en el momento que ellos decidan, no eres independiente. Puedes repetirlo en titulares,
pero la realidad subyacente no cambia. Tercero, la experiencia rusa demuestra algo que a veces se olvida en el entusiasmo por la innovación disruptiva. El peso de décadas de perfeccionamiento y fiabilidad es insustituible. Los atajos y experimentos pueden sonar bien, pero si no llevan a resultados concretos, se quedan en humo y marketing. No hay sustituto para la capacidad industrial real. Aquí el riesgo se vuelve tangible. Si no aprendemos estas lecciones, estamos condenados a repetir los mismos errores. Invertir fortunas en experimentos mediáticos, celebrar hitos que no cambian la balanza de poder, y perpetuar una dependencia estratégica que puede salir cara, tanto económicamente como en seguridad nacional. Así que, cuando las cámaras se apagan y llega el invierno, lo importante no es el discurso, sino que haya energía confiable en las casas. Y ahí, la retórica política se topa con los límites implacables de la realidad técnica e industrial. En conclusión, ¿qué revela este caso sobre las verdaderas dinámicas del poder nuclear? La próxima vez que escuches hablar de independencia nuclear, pregúntate, ¿quién tiene la llave? Porque detrás de cada titular optimista y discurso sobre el fin de la dependencia nuclear, la realidad es mucho más compleja y menos alentadora. Es fácil dejarse llevar por declaraciones de innovación y promesas de autonomía energética, pero lo que no se cuenta es que, cuando llega el invierno y necesitamos calor y luz, lo que importa no son las palabras bonitas, sino quién puede realmente suministrar el combustible y la tecnología que hacen funcionar los reactores. Ahí el espectáculo mediático se desvanece y aparece la verdad incómoda. Estados Unidos puede aprobar leyes, imponer sanciones y firmar contratos millonarios con startups, pero al final, la llave sigue en manos de Rusia y, en menor medida, de China. Mientras Occidente celebra avances y busca alternativas, la industria nuclear rusa sigue operando eficazmente, sin depender de discursos. Sus detractores acusan propaganda o falta de transparencia, pero ninguna crítica puede ocultar que solo un país produce combustible nuclear a escala industrial, puede incrementarla cuando se le solicita y entregarla donde se necesita: Rusia. Todo lo demás son experimentos costosos o productos chinos que llegan con sobreprecio y dependen de la cadena rusa. Y lo más irónico, cuanto más fuerte gritan los políticos sobre la urgencia de diversificar y encontrar alternativas, más evidente es la contradicción. Si Rusia estuviera acabada e irrelevante, ¿por qué tanto esfuerzo por romper la dependencia? La autosuficiencia nuclear que se proclama no es más que una ilusión. Ignorar esto no solo es ingenuo, es peligroso. Dejarse engañar por apariencias puede dejar a sociedades enteras expuestas a crisis energéticas y presiones geopolíticas que podrían evitarse si se reconociera quién controla realmente la llave del futuro nuclear. Así que la próxima vez que escuches sobre independencia energética, recuerda mirar más allá de los titulares y preguntarte, ¿quién está detrás del interruptor? Porque la realidad es terca y sigue mandando.